Bueno, me presento ante todo, ¿no? Mi nombre es David Suárez, creo que ya lo tienen ahí en digamos, en la plataforma, en lo que es la presentación del programa. Mi nombre es David Suárez, soy profesor de la Universidad Javeriana, como pueden ver por mis años ya mucho tiempo, ¿no? En la docencia, ¿no? Que lo agradezco, ¿no? A mí me gusta la docencia. Y también mucho tiempo también en este diplomado, estoy de hecho prácticamente desde su momento casi de fundación. Bueno, ustedes saben muy bien, me alegra mucho que hayan inscrito esta materia. Creo que es una materia muy interesante, este módulo, porque tiene que ver con el derecho internacional humanitario, y vamos a hablar de eso, y el derecho penal internacional. Creo que son dos temas de uno muy antiguo, otro muy nuevo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero es un tema que siempre suscita mucho interés y suscita mucho interés porque tiene que ver también dentro de este diplomado de acceso a la justicia. Ya venía conversando esto un poquito antes con Alipio, que él me decía, bueno, siempre en la materia o digamos, en la mención, como le llaman siempre acá, la mención donde más estudiantes se inscriben, es en la mención de acceso a la justicia en el diplomado. Yo decía, bueno, yo creo que la razón es obvia, ¿no? O parece obvia, a mí me parece obvia, pero pronto hay otras cosas ocultas, ¿no? Que los mueven a ustedes. Pero me imagino que es también el tema de la justicia sigue siendo un tema preocupante, uno, ¿sí? Sigue habiendo mucho problema con la justicia, mucho problema sobre todo con el acceso a la justicia, con el tema sobre todo que todo el mundo percibe que mm, en todas las sociedades se viven insatisfacciones con la justicia, es decir, frente a la corrupción, pongamos un caso, frente a la delincuencia organizada, frente a los abusos de poder. Y siempre la expectativa de la ciudadana y del ciudadano es que, bueno, que esto se resuelva, pero pasa el tiempo y los que lideran estos procesos siempre se ocultan bajo un fuero de impunidad, ahí tienen sus fueros, y también el alcance de la justicia a veces no llega hasta los actores que cometen las atrocidades, y siempre la expectativa de todos y todas es cuáles son esos mecanismos, ¿no? Yo creo que hay muchos problemas de justicia, entonces, mucha expectativa frente a la justicia internacional, tanto de derechos humanos como frente a la penal, y esas expectativas son muy grandes, pero el embudo mm, que nos muestra a nosotros después los casos resueltos de justicia es muy estrecho. Hay muy poquitos casos en términos comparativos, ¿no? Frente a la magnitud de los problemas y la percepción misma de los problemas. Bueno, eso decíamos un poquito al comenzar y bueno, también nos sirve un poco de introducción a lo que vamos a conversar. Bueno, bien. Nada, yo le quiero extender una cordial bienvenida aquí presencialmente. Hoy tenemos como una hora y media por ahí máximo para tratar este tema. De pronto puede ser menos, ¿sí? Más no me voy a pasar porque es un requerimiento pedagógico que así sea, no más tiempo, pues puede ser que sea un poco menos. Yo lo que quiero con ustedes hoy es presentar un poco la materia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ustedes son estudiantes que vienen de diferentes, ¿cómo decirlo?, de diferentes escenarios, no solo geográficos en muchos casos, que es lo más evidente en un diplomado de esta naturaleza, sino también escenarios profesionales, de trabajo, cotidianos, muy diferentes. Cada cual tiene una forma, cada quien aquí tiene una forma distinta, ¿no? De afrontar unos problemas dentro de una cotidianidad social diferentes y frente a problemas distintos que afronta en su área de desempeño profesional o laboral, muy diferentes. Y yo imagino que las expectativas entonces y los problemas, las inquietudes son también muy distintas. No, pues, no hay nada más lejano a un público homogéneo que el que existe en estos escenarios de formación a través de este diplomado interamericano, ¿no? de AUSJAL. Muy bien. Yo no voy a proceder esta vez, porque creo que ustedes tienen ya hay una síntesis, ¿no? De quiénes son ustedes en cada uno en la misma plataforma, ¿no? Y el tiempo siempre apremia, no tenemos mucho tiempo, este es el único encuentro presencial que vamos a tener.
Entonces yo quiero arrancar de una vez con el tema. Y si alguien, yo quisiera decirle que quien quiere interrumpirme sencillamente enciende su micrófono y me dice, profe tal cosa o David tal cosa, y con mucho gusto, para mí no es ninguna molestia las interrupciones, no son interrupciones de hecho, ¿no? Sino son intervenciones necesarias para que fluya mejor el diálogo con ustedes. Yo voy a empezar hablando un poco aquí, lástima, lamentablemente yo no sé si habrá algún instrumento aquí como un tablero, pero no importa, voy a hablar, voy a hacerlo hablado, ¿no? Eh, para hablar un poquito del tema, ¿no? Esta parte o digamos, esta materia especial que se llama, son especiales porque son optativas, todas las demás que tuvieron antes ustedes eran obligatorias, obedecían a un cronograma preciso, a un orden y a unos temas que uno no se podía modificar. Esto ustedes tienen un paquete de varias materias selectivas y eligen, ¿no? Esta es, como lo dice su nombre, y han elegido esta. Entonces yo quisiera hablar un poquito de qué es lo que va a tratar este módulo, cuáles son sus bases conceptuales principales, y ustedes me interrumpen cuando quieran, lo repito una vez más. Bueno, ante todo, yo quisiera hablar, introducir este tema diciendo lo siguiente. Este es un tema que tiene dos componentes fundamentales, yo diría, ¿no? Un primer componente es el derecho internacional humanitario. Vamos a hablar de esto, ¿no? Y el otro es el derecho penal internacional. Vamos a ubicar primero que todos estos dos grandes temas, ¿no? Derecho internacional humanitario y derecho penal internacional o corte internacional o corte penal internacional. Creo que en el módulo, si mal no recuerdo, se presenta el tema como corte penal internacional. Se habla todo el tiempo los dos temas, ¿no? Se cruzan, ¿no? Permanentemente en las sesiones que vamos a tener se cruzan, ¿no? Pero yo quisiera decir lo siguiente, cuando nosotros miramos, yo no soy abogado, voy a decirlo con mis palabras, pero voy a tratar de ser claro para que ubiquemos bien el tema. Ustedes lo que ven en este gran diplomado de derechos humanos que tiene tantos temas, lo que ustedes ven es algo que tiene que ver en todo caso con las normas internacionales que protegen al ser humano. Ese es el tema principal. Esas normas internacionales que protegen al ser humano no son todo el derecho internacional. El derecho internacional es mucho más amplio que todo eso. El derecho internacional tiene que ver, ustedes lo saben muy bien, con las transacciones comerciales que se hacen entre un país y otro, entre varios países, las alianzas que se hacen en términos también de producción de ciertos bienes, etcétera, etcétera. El derecho internacional tiene que ver con un montón de temas. Es como el orden normativo internacional que rige las relaciones entre los estados. ¿Oh? Correcto. Eso es claro. Pero dentro de ese derecho internacional que tiene dos áreas, una que es el derecho internacional público y otra que es el derecho internacional privado, los temas que estamos tratando nosotros tienen que ver con el derecho internacional público, que son que establece las normas que establecen las obligaciones y los derechos entre los estados, de los estados en el orden internacional. Vamos a ir poco a poco, pero hay otra área que es el derecho internacional privado, que son las normas internacionales que rigen las relaciones entre individuos, actores privados, que no son solamente los individuos, son también, ustedes saben muy bien, un actor importantísimo hoy día de muchísimo poder, son las empresas multinacionales, que tantos problemas generan, traen desarrollo, dicen que traen mucho desarrollo, beneficio, pero también aportan muchos problemas, ¿no? Incluso a los derechos humanos. Pero bueno, tenemos esas dos grandes esferas, ¿no? En el derecho internacional, que es derecho internacional público, derecho internacional privado. Y dentro del derecho internacional privado, que también tiene un montón de áreas a las cuales se dedica, y muy desarrolladas muchas de ellas, hay unas que tienen específicamente que ver con el derecho que protege, el derecho internacional, que es decir, las normas internacionales que protegen al ser humano. O algunos dirían, los juristas, yo no soy jurista, les gusta decir persona humana. ¿Por qué persona humana? Tienen razón en decirlo, no es una redundancia, porque hay personas artificiales, hay personas jurídicas y hay personas naturales.
¿no? Entonces ven, ahí hay el derecho internacional. Este derecho, estamos hablando de un derecho que protege a los seres humanos en tanto tales, como seres humanos. Y ahí hay cuatro grandes ramas, cuatro grandes áreas, vamos a decirlo así, muy conectadas entre sí. Una de ellas, que ya ustedes es la que más conocen, es el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Okay? Derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de derechos humanos, y ustedes lo saben muy bien, es todo el conjunto de normas, quiero decir, instrumentos, tratados, convenciones, declaraciones que protegen, que establecen, digámoslo así, entre comillas, obligaciones de los estados hacia los individuos, hacia personas como nosotros, individuos y grupos. Ahí está, y deriva, todo ese derecho deriva fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de la Declaración de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. Esa es una rama. Tenemos otra rama, que es el derecho internacional de los refugiados. Derecho internacional de los refugiados es un derecho que no es, vean, todo el mundo dice, cuando habla de refugiados, los problemas de los refugiados, uno primero que piensa en los derechos humanos, claro. Estamos hablando de los derechos que le asisten a un refugiado. Pero resulta que el derecho internacional de los refugiados es una rama que no está asumida dentro del sistema de los derechos humanos. Es aparte. ¿Por qué razón es aparte? Porque, por lo que acabo de decir. Si todas las normas que protegen los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ustedes verán que en la Declaración Universal de 1948 todavía no hay ninguna norma en esa declaración que se refiera a las obligaciones de un Estado para proteger a algún individuo, alguna persona que huya de un país de origen buscando refugio en otro. No existe una obligación de asilo, de protección. No hay ninguna norma de esa naturaleza en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso el derecho, y además el primer tratado que protege a los refugiados surgió después de esa Declaración Universal de Derechos Humanos, en el año 1951, que es la Convención Internacional sobre el Derecho de los Refugiados. Ahora vamos a las otras dos ramas. ¿Ves? Ahí he mencionado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Refugiados. La tercera, ¿cuál sería? Derecho Internacional Humanitario. Que para algunos, y con toda razón, yo creo que para todo el mundo es la más antigua de todas. ¿Sí? Porque el derecho internacional humanitario nace desde la remotísima antigüedad. ¿Por qué? Porque siempre han existido guerras, porque siempre han existido conflictos armados entre los estados, entre grupos, entre principados, organizaciones políticas desde la antigüedad, se han enfrentado. Y entonces siempre ha existido un esfuerzo, tanto de parte de los que combaten a través de acuerdos, etcétera, como de ciertos pensadores, en establecer reglas para la conducción de las hostilidades. ¿Sí? Para conducir las hostilidades de forma, entre comillas, vamos a poner entre comillas, con unas grandes comillas, ¿no? Con negrita, más humanamente. Ese más humanamente, vamos a ver ahora cómo entenderlo, ¿no? No quiere decir que los actores se van a enfrentar y no se van a hacer la guerra, se van a dar un abrazo, no, eso no. Eso sería lo más humano, pero no llegamos hasta ahí, ¿no? Lo que se trata es de establecer reglas para limitar el carácter destructivo y cruel que tienen las confrontaciones armadas, ¿no? De eso se trata. Y esa área es otra área, el nombre es Derecho Internacional Humanitario. Y hay digo que es la más antigua, por eso es la penúltima que estoy citando, pero es la más antigua, debía ser la primera en mencionarla. Pero hay una última rama, que es la más reciente de todas, del derecho internacional público, que también protege a los seres humanos, que es el derecho penal internacional. ¿Que de qué año data? Vean, 1998, creación de la Corte Penal Internacional. Obviamente, hay momentos en la historia, ¿no? Los llamados tribunales ad hoc, como fue el Tribunal de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial,
o el Tribunal de Tokio, también tras la Segunda Guerra Mundial, en el año 45 del siglo pasado. Pero también en los 90 los tribunales ad hoc para juzgar crímenes de guerra, tanto en la ex Yugoslavia como los cometidos en Ruanda. Ven, estamos hablando de, ha habido otros tribunales penales mixtos, de formulación mixta, en Sierra Leona, para juzgar los crímenes de los Khmer Rouge en Camboya, etc. Pero no eran tribunales permanentes, sino ad hoc, circunscritos a una circunstancia para juzgar ciertos crímenes cometidos en cierto periodo de tiempo, y no más, con una competencia limitada. Primer tribunal internacional permanente penal es el que tenemos ahora, Corte Penal Internacional. Pero ven, hace parte de un tipo de derecho, que es el derecho penal internacional, que tiene una trayectoria ven, más lejana. Se remonta a los tribunales penales estos anteriores que he citado. Si ustedes ven estas cuatro ramas del derecho internacional público tienen algo en común, que es buscar una mayor protección de los seres humanos, ¿sí? Frente a determinados tipos de abusos, ya sean abusos cometidos por sus propios agentes estatales, derecho internacional de los derechos humanos, ya sean abusos cometidos por un Estado al hacerse, no sé, pasar de largo frente a la necesidad de personas que requieren una protección internacional, porque nadie se las puede brindar, derecho de los refugiados, protección de las personas, de los seres humanos en contextos de guerra, de conflictos armados, derecho internacional humanitario, y mayores garantías para poder juzgar a los responsables directos, personales, individuales que han cometido abusos, derecho penal internacional. Si ustedes ven, son cuatro ramas que buscan proteger más al ser humano. ¿Ahí terminará la lista? Yo creo que no. Hay muchos vacíos todavía, hay mucha necesidad de más regulación en el orden internacional. Y tampoco quiere decir que todas estas esferas sean el paraíso. Sabemos, creo que cada uno de ustedes sabe que también cada esfera de estas puede también tener vacíos, lagunas. A veces no siempre la justicia llega a ninguno de estos niveles y demás, ¿no? Bueno, básicamente eso. Quisiera ahora que, si esto queda bien claro, voy a pasar a otro punto, que es uno de los primeros aspectos que se trata, y voy a organizar un poco, voy a hablar de varios aspectos, voy a hablar de qué es el derecho internacional humanitario, ubicándolo en esto que se llama el derecho en la guerra, o el jus in bello, en latín jus in bello, es decir, derecho en la guerra. Vamos a hablar de eso y distinguiéndolo del jus ad bellum, derecho a la guerra. Eso es lo primero que quiero hablar. Después hablaré vamos a precisar un poquito la definición de qué es el derecho internacional humanitario. Vamos a ver cuáles son sus principios fundantes, en qué se funda el derecho internacional humanitario. Y vamos a ver entonces ya finalmente el papel de los tribunales penales, ¿sí? O de la Corte Penal Internacional en lo que es la búsqueda de mejores estándares de justicia internacional. Todo esto, los cuatro, si ustedes miran las cuatro ramas que mencioné anteriormente, todas tienen que ver con la justicia. Finalmente tienen que ver con la justicia. La justicia frente a los abusos que pueden cometer actores de poder frente a personas que no tienen ningún poder. El caso de los derechos humanos es evidente, es muy evidente. Los derechos humanos se crean para proteger al más débil, no se crearon para proteger a los estados, para proteger a los gobernantes, se crearon porque un gobernante tiene poder, un ejército tiene poder, la policía tiene poder, pero los individuos tenemos muy poco poder y se puede abusar de nosotros, ¿no? Y entonces, digamos, todas las áreas del derecho internacional tienen como eje central la búsqueda de justicia, ¿sí? Limitar los abusos de poder, pero también en lo posible ejercer una presión, ejercer justicia, hacer justicia frente a abusos de poder, en cualquiera de las cuatro dimensiones que acabo de mencionar. Entonces, bueno, empecemos primero por esto que es, bueno, ¿cuál es el lugar del derecho internacional humanitario? Vamos a tratarlo de ubicar en una, porque aquí tienen un tema que trata esto, la primera sección o sesión de discusión tiene este tema, o incluso con un trabajo creo que evaluativo, con calificación.
Yo recuerdo que se nos pregunta si tiene sentido distinguir entre el jus ad bellum, que traduce derecho a la guerra, y el jus in bello, derecho en la guerra. Hay una pregunta así, que es una pregunta para argumentar. Muchas de las preguntas que aparecen en estos diplomados, ustedes se habrán dado cuenta, no son preguntas simplemente de sí o no, sino son preguntas para argumentar y también para, digamos, cuestionar muchas veces, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ciertos conceptos, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Yo les decía a ustedes hace un momento atrás, voy a volverme para atrás un poquito, les decía que el derecho internacional humanitario es una rama del derecho la más antigua que existe dentro del derecho internacional que protege a los seres humanos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las guerras han existido siempre. Han existido desde la más remota antigüedad, desde las grandes gestas. De hecho, es curioso que uno de los géneros literarios más antiguos es precisamente la épica, ¿no? La épica. Homero, el Mio Cid, en el caso de España, ¿sí? El Cantar de Rolando en Francia. Si ustedes, y por ahí para allá muchas más, ¿sí? El Cantar de Gesta. El Cantar de Gesta, los poemas épicos acompañan casi que el primer género literario que se da. Y se da porque las guerras han asolado siempre a la humanidad. Y entonces siempre ha existido la guerra por antonomasia, casi siempre se ha identificado con la ausencia de derecho, quiero decir, con la ausencia de normas. Decir guerra casi es sinónimo de decir no hay ley. Hay un proverbio de Cicerón, una frase de Cicerón muy famosa que dice, inter arma silent leges. Sí, entre las armas, o cuando las armas hablan, quiere decir él, interarmas, cuando las armas hablan, cuando hay armas en juego, las leyes se enmudecen, las leyes se callan. Quiere decir que hay una idea, si ustedes miran esta frase de Cicerón, para mí traduce un prejuicio, pero un prejuicio muy justificado. Y es la idea de que cuando hay guerra, hay conflictos armados, no hay ley que valga. Toda ley desaparece, se suspende el derecho desaparece, ¿no? Nadie tiene derecho. Hay otra frase muy famosa que dice, la guerra es un infierno, que la pronunció un general estadounidense en la guerra de secesión del año 1861. Sherman decía, la guerra es un infierno. Cuando decía, la guerra es un infierno, quería decirnos que la guerra es aquel escenario en el que tú tienes que abandonar cualquier piedad, cualquier sentimiento piadoso, cualquier sentimiento de benevolencia con el prójimo, porque la guerra es la ausencia de eso precisamente, es un infierno, ¿sí? Y también otra frase que ustedes habrán escuchado mucho, un proverbio que dice, que no estoy de acuerdo con él, pero es muy citado, que dice, que nos dice a nosotros, en la guerra como en el amor, todo se vale. Uno se queda frío, ¿sí o no? En la guerra como en el amor, todo se vale. Pero hemos oído mucho ese refrán. Y es un refrán popular. Los refranes traducen la sabiduría popular. Dicen que la sabiduría popular, pero es una sabiduría un poco cuestionable. Porque lo primero que uno piensa, bueno, ¿será que en el amor todo se vale? Bueno, el amor puede ser muy libre, ¿no? Pero no quiere decir que todo se valga, no se vale el maltrato, no se vale humillar a a la pareja, no sé. El amor tampoco es que todo se valga. Y entonces, pero este refrán lo quiere decir estrictamente, si lo miramos atentamente, es que bueno, que tiene una parte me parece a mí que brillante. Identifica guerra y amor como los escenarios donde reina la pasión, ¿sí? Reina la pura pasión. No hay racionalidad. Vea, si ustedes miran, ¿no? Todo está permitido al amante o a la amante porque hay pasión, ¿no? Y la pasión ciega, la pasión ciega el razonamiento, ciega la razón, ¿no? La pasión ciega la razón. Y en la guerra también, en la guerra hay odio, encono, ira. Entonces, en la guerra también no hay, es un escenario de pura pasión, pasiones muy negativas, y por lo tanto no hay lugar para la razón. Y como las normas siempre nacen
del razonamiento, ¿sí? Las normas nacen de un acuerdo, nacen de la razón, pues entonces no hay, ahí no entra la razón, ¿no? Ven, ahí he citado algunas frases un poco célebres, un poco ya famosas, muy traídas y llevadas, pero si ustedes las miran atentamente, hay las tres frases, Cicerón, el proverbio popular también, y nos están diciendo que la guerra es el no derecho. En la guerra no hay derecho. Es imposible introducir derechos. Ahora imaginen ustedes que hay un capítulo, que como acabamos de decir, del derecho internacional que dice derecho internacional humanitario, que son las reglas y las normas internacionales aplicables a las guerras, ¿no? Ven, ahí nos encontramos frente a un escenario de decir, bueno, ¿cómo así que la guerra es el escenario? ¿Cómo puede haber derecho para la guerra? Hay derecho de la guerra si la guerra es la ausencia de derechos. ¿Ven? Ahí aparentemente estamos en una gran contradicción. Sin embargo, ¿qué pasa? Que frente a esta gran idea, a esta idea, ¿no?, tan arraigada de que en la guerra no puede introducirse normas, y menos normas, entre comillas, humanitarias, eh, es falso que no haya habido un esfuerzo histórico por tratar de introducirlas. Y desde épocas muy antiguas, los seres humanos, cuando se iban a enfrentar, a veces pactaban a su conveniencia, pactaban reglas humanitarias. Por ejemplo, una regla humanitaria muy antigua que en muchas ocasiones se pactaba era a las personas prisioneras del otro bando que tomaba prisioneras, a veces a conveniencia, ¿no? No maltratarlas, mantenerlas con vida. Y mantenerlas con vida, ¿para qué? Para que al final de la contienda poder con esas personas solicitar un rescate. Antes a la guerra iba gente muy rica, entonces si yo tenía aquí a un conde, no sé, hecho prisionero, pues yo podía pedir un gran rescate a su familia después de la guerra para devolvérselas con vida, pero a veces por nada, sino sencillamente por condiciones humanitarias. Vamos a ver eso después. Y así muchas otras más, ¿no? Muchas reglas que se iban estableciendo por acuerdos mutuos. Y también ha existido desde tiempo antiguo el esfuerzo de muchos pensadores, entre ellos muchos de ellos de teólogos de la Edad Media, de la época temprana moderna, como Francisco de Vitoria, como Hugo Grocio, el holandés, como el mismo Francisco Suárez de la Escuela de Salamanca, o incluso un italiano muy interesante que es Alberico Gentili. Son figuras muy interesantes, bueno, muchas más, que se dedicaron a desarrollar el derecho internacional público, pero específicamente esto que llamamos hoy derecho internacional humanitario. Pero más ampliamente, algo que se llamaba teoría, se llegó a llamar teoría de la guerra justa. Aquí teoría de la guerra justa no quiere decir hacer una guerra buena. A ver, para traducirlo bien, no hacer una guerra en pos de la justicia. Guerra justa no quiere decir, para estos pensadores no significaba, cuando ellos hablaban o elaboraban una teoría de la guerra justa, no querían en ningún momento decir que se trataba de una guerra por buenas causas, por causas justas. No, eso no es lo que querían decir ellos. Cuando ellos hablaban de guerra justa, lo que querían decir era una guerra ajustada al derecho. Una guerra llevada según el derecho, según la ley que había. Entonces desarrollaron en esa doctrina de la guerra justa, que en latín denominaba jus belli. Jus belli quiere decir derecho de la guerra, derecho de la guerra, el derecho que engloba los conflictos. Esa teoría de la guerra justa, ellos la trataron en tres partes, ¿no? Porque en las tres partes que ellos consideraban que constituyen la guerra en general. La guerra tiene tres momentos. El primer momento es el momento en cuando la guerra se desata, ¿sí? Cuando la guerra se inicia. Y entonces esta parte de la guerra, cuando se hace, vamos a decirlo en otro sentido, cuando se recurre a la fuerza de las armas en un conflicto, ¿no? Cuando un país, por ejemplo, decide invadir a otro, atacar a otro, etc. Entonces, esa parte de la guerra ellos le llamaron jus ad bellum, jus ad bellum, ¿no? Jus ad bellum, derecho a la guerra. La otra parte es cuando ya la guerra se desencadenó y ellos entonces le llamaron a esa parte derecho en la guerra, jus in bello,
jus in bello, derecho en la guerra. Y bueno, entonces, ¿qué trataba el jus ad bellum? El jus ad bellum tenía que ver con las razones, si eran justificadas o no, legales o no, se ajustaban o no a ciertos principios que eh, que le asistían a un Estado o a un grupo para usar la fuerza contra otro grupo o otro Estado, contra otra colectividad social, ¿no? Se llama jus ad bellum. Hoy día, en el derecho internacional público, ustedes saben que en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2, se prohíbe expresamente, se prohíbe el uso de la fuerza como medio para solucionar las controversias internacionales. Lo dice el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Quiere decir que muchos dicen ahí hay un jus ad bellum, porque está diciendo ningún Estado tiene derecho a agredir a otro. Tiene derecho a usar la fuerza en sus relaciones con el otro. Tiene que tratar de agotar todos los medios pacíficos, diplomáticos y demás antes de usar la fuerza. Entonces se llama ahí hay una disposición de jus ad bellum. Algunos dicen, ya más sabiamente, no hay una disposición de jus ad bellum, hay realmente una disposición de jus contra bellum, del derecho contra la guerra, porque está prohibiendo de hecho la guerra. Está diciendo, mire, la única razón que tiene un Estado para enfrentarse a otro, usar la fuerza en las relaciones con otros, cuando ese otro Estado mismo ha roto la ley internacional y ha usado la fuerza al relacionarse con él. Ven, eso es un capítulo que hoy día yo pienso que estamos en grandes problemas, en grandes problemas. Vean que hay un genocidio en Gaza perpetrado por Israel, hay un conflicto entre Rusia y Ucrania que ya va a cumplir 3 años, dentro de poco tiempo, el tiempo se va rápido, en febrero son 3 años, ¿no? Y hay otros conatos de conflicto, y hay conflictos de los que ni siquiera se habla, ¿sí? Y todavía sigue, a pesar de todas estas disposiciones, siguen enfrentándose los estados unos contra otros y a veces arguyendo razones muy espurias. Pero no voy a dedicarme a este tema, eso lo podemos discutir en la página, en la plataforma, ¿no? Pero vean que hay inquietudes, ¿no? ¿A quién le asistió la razón en el caso ucraniano? Los ucranianos a Rusia, hay debates sobre esto. No es tan simple como lo pintan los medios de comunicación. Es un tema mucho más complejo. El tema de Israel, Israel arguye que está llevando una guerra contra el terrorismo de Hamas, pero ahora resulta que está invadiendo, también está luchando contra el terrorismo de Irán y el terrorismo de no sé quién. Entonces, Israel le asiste todas estas razones para llevar un conflicto de esta naturaleza y asesinar solamente a civiles. Bueno, una pregunta, el tema es muy actual. Pero entonces estos autores también nos decían que además del derecho a la guerra, el derecho en la guerra, ¿qué era? El derecho en la guerra es esto que vamos a estudiar nosotros, que es el derecho internacional humanitario, que son, las guerras se desatan y ya no importa cuáles fueron las razones que llevaron a ellas, sino son las obligaciones que le asisten a los actores que están en combate que deben cumplir. ¿Cuáles son sus obligaciones cuando conducen una guerra? Cuando conducen un conflicto armado, cuando están llevando a cabo las hostilidades. Esto se llama jus in bello. Y lo que nosotros vamos a estudiar específicamente es este jus in bello, que es derecho internacional humanitario, es lo que los antiguos, lo que los clásicos llamaban el jus in bello, las normas de regulación de los conflictos armados una vez estos se han desatado. Por ejemplo, no pueden matar civiles, no pueden torturar personas, no pueden torturar prisioneros, etcétera, etcétera. Ustedes van a ver todo esto ahí, ¿no? Y tercer capítulo, tercera rama, el jus, que es la menos desarrollada, fíjense, ¿no? El jus post bellum, el derecho en el post-conflicto, jus post bellum, derecho en la posguerra, derecho en el post-conflicto. Una vez que se acaba una guerra o se acaba un conflicto armado, no es que las obligaciones de los combatientes cesen ya. Hice la guerra, gané o perdí, se acabó todo. No, hay obligaciones. Hoy día sabemos que hay obligaciones, por ejemplo, frente a la reparación de las víctimas después de un conflicto armado. En Colombia lo estamos viviendo, justicia especial para la paz. Hay obligaciones frente a la verdad, comisiones de la verdad. ¿Qué fue lo que pasó realmente? La más afectada en un conflicto armado es la verdad, la información. Entonces, ¿qué pasó de verdad? Oigamos las narrativas de los actores y las víctimas. Escuchemos a las víctimas. ¿Qué nos dicen ellos que fue?
Después de una guerra, han quedado muchos problemas en la sociedad de tipo de orden público, etcétera. Todo eso son obligaciones de posguerra. Y es lo que se conoce con el nombre de jus post bellum, derecho en la posguerra. Vean todo lo que es, ven, tres ramas: jus ad bellum, derecho a la guerra; jus in bello, derecho en la guerra; jus post bellum, derecho en la posguerra. Ahora, las preguntas que ustedes tienen ahí, yo recuerdo, me parece una pregunta interesante. ¿Tiene todavía sentido separar el jus ad bellum del jus in bello? Así con esos términos. Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué razón? Porque el jus ad bellum, aunque un actor haya cometido el crimen de agredir a otro Estado, una vez que se ha desatado el conflicto, ¿sí? Eso no le da razón a la parte agredida a hacer lo que sea para acabar con ese agresor. Tiene que respetar las mismas reglas que el agresor también está obligado a respetar, a pesar de ser aunque uno sea el actor que vemos como injusto, que agredió, y el otro es el justo que está defendiendo, el justo no tiene derecho a violar las regulaciones que establece de cómo conducir las hostilidades. Para mí tiene sentido, pero es una discusión interesante. Yo no digo, no tienen que asumir mi posición. Ustedes pueden argumentar libremente con sus razonamientos a partir de la experiencia de lo que han leído ustedes sobre este tema. Bueno, ¿qué quería yo también decirles a ustedes un poco? ¿Qué es el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario, voy a hacer una definición. La definición que tenemos todo es un conjunto de normas de carácter internacional que tienen un doble origen, porque eso es lo interesante del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, jus in bello, no se desarrolla solo a través de convenciones, de tratados, sino también tiene un origen, como decía, en la costumbre. Cuando decimos la costumbre, que sí, en ciertas prácticas asumidas por los actores armados a lo largo de la historia y que han sido aceptadas como reglas obligatorias por la humanidad y que tienen que ser tenidas en cuenta cada vez que hay un conflicto armado. Y entonces por eso decimos, el derecho internacional humanitario es el conjunto de normas de derecho internacional que tienen un doble origen. Un origen tanto consuetudinario, es decir, en la costumbre, y también un origen convencional, doble origen. Doble origen, sí. Las normas del derecho internacional humanitario son tanto derivadas de la costumbre internacional como derivadas de acuerdos internacionales. Son dos cosas distintas, pero en el caso del derecho internacional humanitario esto es muy especial. ¿Por qué razón? Ustedes ya están en una etapa avanzada de este diplomado. Ustedes habrán oído hablar de algo que se llama normas jus cogens. ¿Qué son normas jus cogens? Imperativas, ¿sí? Normas que no necesitan de un tratado para obligar a un Estado a cumplirlas, ni a un actor a cumplirlas. ¿Por qué? Porque son normas imperativas, porque son normas derivadas de la costumbre. Sí, la costumbre tiene mucha fuerza. La costumbre no necesita un tratado. Las convenciones de Ginebra, que ya voy a hablar un momentico rápido de ellas, y demás normas del derecho internacional humanitario, nacieron solo para obligar más, para hacer más consciente a los actores de que tienen que respetar ciertas normas y ponerlas por escrito. Pero esas normas ya están en la costumbre, ya estaban en la costumbre. Por lo tanto, las normas del derecho internacional humanitario, por ser normas de origen consuetudinario, del derecho consuetudinario, por ser normas derivadas de la costumbre internacional, son todas normas jus cogens y no requerirían en principio de un tratado para que los actores las respeten. Y usted podría, si usted fuera juez, llevar a esos actores que cometieron abusos, llevarlos a un tribunal y juzgarlos en un tribunal de guerra por crímenes de guerra, aunque no el país suyo no hubiese firmado nunca ni ratificado ninguno de esos acuerdos. ¿Por qué? Porque son normas derivadas de la costumbre. Entonces, repito, son normas internacionales que tienen un doble origen, consuetudinario y convencional, en las convenciones también, que tienen un propósito, que es el de, aplicables. Estas normas aplican tanto a los conflictos de carácter internacional, que es decir, entre estados,
¿no? Rusia-Ucrania, por ejemplo, o de carácter interno, no internacional, como el caso que hemos vivido en Colombia, entre Estado y guerrillas, ¿no? O grupos paramilitares, ¿sí? Entonces ahí tenemos un conflicto interno, no entre Estados, pero de carácter interno. Y el derecho internacional humanitario aplica tanto a los conflictos armados de carácter internacional como a los conflictos armados de carácter interno. Tiene disposiciones para ambos, ¿no? Específicas para ambos. Pero que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del derecho internacional humanitario? Uno, regular estos conflictos, pero humanizar estos conflictos. Aquí la palabra humanizar, que poner entre comillas, humanizar, ¿qué quiere decir? Dos cosas. Restringir, primer punto, restringir por parte de los actores enfrentados la libre elección de los métodos, medios y objetivos de combate. Sí, las disposiciones del derecho internacional humanitario regulan y nos dicen qué está permitido como método de guerra, qué está permitido como medio de guerra, armas, y qué está permitido como objetivos de combate, objetivos militares. Sí. Y qué no está permitido ni como método de guerra, ni como medio de combate, ni como objetivo militar. Y segundo aspecto, ¿cuál es el segundo aspecto? El primer aspecto, limitar los medios, métodos y métodos de combate. Medios, métodos y objetivos de combate. Y el segundo propósito humanitario es brindarle protección a las víctimas. Aquí brindarle protección a las víctimas no quiere decir solamente asistirla, sino si una víctima es herida, un soldado es herido en combate, pasa a ser una persona protegida. Por lo tanto, no se lo puede rematar. Si una persona, yo soy hecho prisionero en un combate y me llevan al campo enemigo, yo no puedo ser objeto de tortura. El bando enemigo tiene que brindarme la mejor protección, porque ya estoy fuera de combate. Y proteger, por ejemplo, a la población civil. Ningún ataque a la población civil, no importa niños, ancianos, mujeres, todos igual. Los que no participan directamente en las hostilidades están protegidos por el derecho internacional humanitario. No pueden ser objeto de ataques ni de blanco militar, en ningún sentido, ningún tipo de vejámenes, ¿no? Ven, este es el derecho internacional. Voy a repetir la definición rápidamente. Es el conjunto de normas de carácter internacional que tienen, que tienen un doble origen, consuetudinario y convencional, aplicables a los conflictos tanto armados, tanto internacionales como de carácter no internacional, y que tienen como propósito humanizar estos dos conflictos mediante a través de dos recursos. El primero, la limitación de los medios, métodos y objetivos de combate, y segundo, la protección a las víctimas. ¿Ven? Ahí tenemos una definición. Ahora bien, esa definición no es necesario, es solamente para que tengamos un horizonte definitorio del tema. ¿Qué es lo segundo que quisiera hablar yo aquí? Lo tercero, los principios. Ustedes saben muy bien, los principios son aquellas, yo diría, son aquellas máximas éticas o reglas de máximo alcance, normas, no son normas, son reglas de máximo alcance de origen moral, ético, de la cual derivan las normas ya específicas, ¿no? En el derecho internacional humanitario hay dos reglas básicas, hay dos principios básicos. ¿Mm? Dos principios básicos y otros tres que son tan importantes. Yo voy a decir dos principios básicos fundamentales del derecho internacional humanitario. El primero de estos principios básicos es, y el más importante, yo creo que es el corazón de todos, es lo que se conoce con el nombre de principio de humanidad. Principio de humanidad. O principio de derecho humano, se le puede llamar también así, ¿no? El principio de humanidad que nos dice a nosotros, nos dice que en todas las que las exigencias, vamos a ver, que las exigencias militares y las exigencias de orden público, eso dice así el principio ese, serán siempre compatibles con el respeto a la persona humana. Ese se llama principio de humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por más terrible que sea el escenario de una guerra, por más terrible que sea el escenario de, pensemos en un conflicto interno donde la gente sale para la calle armados, qué sé yo, por más terrible que sean las circunstancias, las exigencias militares
y las exigencias de mantenimiento del orden público tienen que ser compatibles con el respeto a la persona humana. No hay ninguna justificación, y sería un crimen, que yo decir, no, tengo un enemigo ahí que es un terrorista que ataca y masacra a gente, entonces la única manera de yo acabar con él es masacrando también. Me explico hasta ahí. Ah, ese enemigo que tengo allá enfrente toma rehenes, qué sé yo, entonces voy a hacer rehén mío a todos los refugiados que hay por ahí. Y los voy a matar a todos. ¿Ven? Entonces, ahí yo estoy rompiendo con un principio fundamental que es el principio de humanidad, porque el principio de humanidad me dice que siempre puedo hacer compatibles las exigencias militares con el respeto humanitario. Lo puedo hacer. Es posible. Bueno, ustedes busquen las aplicaciones. Como no tengo poco tiempo, no me gustaría meterme en cada uno de estos principios, poner ejemplos y demás, pero no lo voy a hacer. No más tiempo. Segundo principio muy importante, y también que está en el corazón del derecho internacional humanitario, el principio de distinción. ¿Qué nos dice el principio de distinción a nosotros? Que en los conflictos armados es necesario distinguir siempre y en todo momento y lugar entre dos aspectos, entre dos actores o dos sujetos, combatientes y no combatientes. Combatientes y no combatientes. Por ejemplo, si estoy en una guerra, ¿quiénes son los combatientes? Los que combaten directamente y de forma sostenida en las hostilidades. Quienes hacen acción presente, constante, regular y con un mando, qué sé yo, en conflictos, ejércitos. ¿Quiénes son no combatientes? En primer lugar, todos aquellos combatientes que dejaron de serlo ya por alguna de las siguientes causas, porque fueron heridos en combate, porque fueron hechos prisioneros en el bando enemigo, porque depusieron las armas, se rindieron, porque están enfermos, ya no pueden combatir, están en un hospital o están convaleciendo en el campamento, pero no están combatiendo. Entonces son personas protegidas. Pero ¿quién muy especialmente, además de los que han dejado de ser combatientes? Los civiles, que son, digamos, por principio no son combatientes, no participan directamente en las hostilidades. No se vale que yo tenga sospechas de que aquel campesino que está allá, yo lo vi el día anterior conversando con un subversivo. No, él no lleva armas. Él no es un combatiente, es población civil y debe ser protegida. Bueno, los principios, se llama principio de distinción. El principio de distinción nos dice distinguir siempre, en todo momento y lugar, entre combatiente y no combatiente. Combatiente es que porta armas, debe llevar un emblema, es un deber de los combatientes llevar un emblema y llevar un uniforme, mantener hostilidades de forma concertada, etcétera, etcétera. ¿Quién no es combatiente? Todo el que ha dejado de combatir, que se convierte en no combatiente por alguna razón, herido, enfermo, etcétera, o también la población civil. Cualquier acto que se cometa contra esas personas que no son combatientes, acto de hostilidad contra las personas que dejaron de ser combatientes o contra la población civil, se convierte en un crimen de guerra. Y vamos a ver quién juzga los crímenes de guerra, ¿no? Debe juzgarlo un tribunal de guerra, un tribunal militar, es su deber. Pero entonces, ¿entre qué más hay que distinguir? Distinguir siempre entre dos categorías también. Entre lo que son los objetivos militares o objetivos lícitos, legítimos, que sean objetivos militares, y bienes protegidos. Vamos a decirles bienes protegidos porque hay muchos. Hay bienes protegidos por su carácter civil, por ejemplo, una escuela, un colegio, un hospital, pero también bienes que son protegidos por su carácter simbólico, cultural, una iglesia, un monumento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay bienes que son protegidos porque son bienes indispensables para la supervivencia de la población. Un río, lo es, una fuente de agua. Los cultivos, aunque parezcan los cultivos, los almacenes de alimentos, son bienes indispensables para la supervivencia. Un puente. Correcto, ¿no? Bueno, ahí hay un listado muy largo, ¿no?
Pero lo importante es saber que hay bienes que son protegidos por este derecho, por el derecho internacional humanitario, que no deben ser objeto de ataques militares, no deben ser blanco militar. Y otros bienes que son objetivos militares. Ahí el problema cuando surge. Surge porque, ¿cómo se define un objetivo militar? Un objetivo militar es toda aquella instalación o estructura cuya destrucción proporciona una ventaja militar clara, directa y concreta. ¿Ven? Una ventaja militar clara, directa y concreta. Vamos a poner el ejemplo. Un puente por el que transita la gente para su supervivencia no puede ser, se supone que no es un objetivo militar, es un bien protegido, pero si yo estoy en este bando y a mí destruir el puente porque por ahí va a pasar mañana o ahorita mismo va a pasar el enemigo y eso destruirlo me da una ventaja militar clara y directa, pues entonces en un tribunal militar podrían catalogar que la destrucción del puente, en ese caso, el puente había dejado de ser un bien protegido para ser un objetivo militar claro, directo y concreto. ¿Me explico hasta ahí? Bueno, yo no he escuchado a ustedes intervenir, pero bueno, estoy hablando acá por el problema del tiempo, porque hace como una panorámica general, pero ustedes pueden intervenir e interrumpirme cuando quieran. Bueno, hay otros objetivos, hay otros principios que son bien interesantes. Bueno, el principio de limitación, que quiere decir que los actores están obligados a limitar, que no todo, hay un principio de limitación que quiere decir que no se puede, en la guerra, no todo está permitido, sino que toda acción militar está limitada por la humanidad del otro, del enemigo mismo, de las otras personas, ¿sí? Y por la necesidad militar. Necesidad militar. ¿Qué quiere decir necesidad militar? Aquello que es indispensable y necesario desde el punto de vista militar. Voy a poner un ejemplo. Yo como militar, mi necesidad militar es dar de baja al contrario, ¿no? Al enemigo, ¿sí? Al adversario. Y yo le puedo dar de baja al adversario haciéndolo rendirse, ¿no? Correcto. Y si yo lo puedo hacer rendir y no herir, pues lo hago rendir y no lo hiero. Si tengo que herirlo para darlo de baja y no matarlo, pues entonces lo hiero y no lo mato. Si no me queda más remedio que matarlo, vamos a poner, darlo de baja físicamente, pues lo doy baja físicamente, pero después no cojo el cadáver y lo, y lo pongo en una pica y lo vejo. Me explico hasta ahí, ¿no? Entonces el principio de limitación está muy articulado al principio de humanidad. Siempre los medios y métodos de llevar a cabo un conflicto siempre serán limitados por la humanidad del enemigo, principio de la humanidad del enemigo, ahí se incorpora un poco la humanidad, y lo que es indispensable o necesario desde el punto de vista militar, lo que es una necesidad militar. ¿Me explico hasta acá? No sé si hay dudas, ¿no? Cuarto principio, principio de proporcionalidad. ¿Qué significa el principio de proporcionalidad? Que eso tiene que ver con los medios y los fines, los medios que yo empleo, los métodos que empleo para llevar el conflicto, ¿sí? El objetivo militar que persigo, medios y fines. Por ejemplo, si yo tengo que coger a 10 personas que en una montaña, en un poblado, uso inteligencia militar, pero no bombardeo la zona. ¿No? O mando un destacamento, pero no bombardeo a toda la ciudad. Ven, hay una desproporción. Es decir, tiene que haber una proporcionalidad entre medios militares, armamento, método de combate, estrategia que se va a llevar a cabo, táctica y el objetivo que estoy persiguiendo. Cuando utilizo un objetivo que es desproporcionado, que va a generar muertes innecesarias, indiscriminadas en la población, asesinar niños, etcétera, pues estoy incumpliendo el principio de proporcionalidad. Y por último, otro principio muy importante, que es un principio que lleva el nombre de principio de no reciprocidad. No reciprocidad. ¿Qué quiere decir no reciprocidad? Vean que es raro este principio, ¿no? Quiere decir que no es para mí nunca, para ningún combatiente, los combatientes están todos obligados a cumplir con las normas del derecho internacional humanitario. Y el hecho de que el otro combatiente, el enemigo, sea un enemigo sucio, que juegue trampas, que utilice métodos que no están permitidos, no me justifica a mí a comportarme recíprocamente con él de la misma manera, quiero decir, ¿no? A hacer lo mismo.
yo sigo estando obligado bajo las normas del derecho internacional humanitario, porque que un actor sea un criminal de guerra sistemático no me justifica a mí a convertirme en un criminal de guerra sistemático, porque si no, no se sale nunca de la guerra. Las normas son iguales para todos, aplican. Si ustedes miran un poco los principios del derecho internacional humanitario tienen un problema, y es el problema de que parecen un poco contrafácticos, ¿sí? Uno mira la realidad de la guerra y mira los principios y se queda así como loco, ¿no? ¿Cómo así? Esto nadie lo cumple, nadie lo hace, ¿no? Pero es que esto existe no porque no se cumpla, existe para que poder hacer justicia también en la guerra, poder llevar estándares de justicia en la guerra. Ese es el propósito. No solo que pueda haber un juicio, muchas veces no va a haberlo, ahora para pasar al otro punto, que no siempre haya un juicio real, contundente, fuerte contra los que han cometido graves crímenes de guerra y demás, no quiere decir que siempre se va a hacer. No quiere decir que sea inválido, porque también nos sirve esto para hacer un juicio también moral. Vean ustedes nada más, inclusive frente a todo, yo quiero ser sincero con esto, ¿no? Porque lo vemos en los medios todos los días. Ustedes han visto que la posición de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos frente a Israel, que es el principal lobista en Estados Unidos, ha sido muy tibia. Y ha sido personas como ustedes, de la sociedad civil y demás, que los que han estado protestando. Y en muchos lugares han prohibido esas protestas y acusan que protesta en muchos lugares, incluso en Europa, muy complicado esto. Nunca pensé que llegáramos a ese escenario. En la misma Europa ustedes han visto que en universidades y todos estudiantes que se han puesto a protestar contra Israel por el genocidio en Gaza, se los han llevado la policía y los han acusado de antisemitas. Ahora el término es que si uno critica a Israel es antisemita. Grave, ¿no? Grave esto. Pero miren ¿por qué están protestando? Porque hay unos estándares éticos que nos dicen a nosotros que lo que está haciendo Israel no se debe hacer. ¿eh? Puede ser que nunca se lleven a Netanyahu a un tribunal de la Corte Penal. Puede ser que eso nunca ocurra. Pero el juicio moral sí tiene un efecto. Y tiene un efecto ya. Y ese importa mucho. Importa mucho, ¿no? Digamos, quiero decir esto nada más, es muy contrafáctico cuando uno ve todo esto del derecho internacional humanitario, pero es un arma moral, y es un arma moral y jurídica que si no las quitan, nos quedamos sin nada, para poder ni siquiera, ya no juzgar, sino ni siquiera hacer una crítica moral a algo que está mal hecho en un contexto de conflicto. Bueno, ahí dejaré un poco ese punto, ¿no? Voy al otro aspecto, ¿no? Derecho penal internacional. Decía ustedes que el derecho penal internacional, si el derecho internacional humanitario es lo más antiguo que existe, el derecho penal internacional es lo más nuevo. Es lo más nuevo porque data de 1998. Y la Corte Penal Internacional, bueno, quiero decir, como un tribunal permanente, ¿no? Este derecho penal internacional tiene ¿cómo decirlo? Entró en vigor la Corte Penal Internacional a partir de 2000, año 2002, que cuando un número ya más o menos significativo de países ratificó el Estatuto de Roma de 1998. Bueno, ¿cuál es la importancia? Ustedes verán que yo estoy tratando de último lugar, pero ustedes verán que en el módulo está transversal, ¿no? Se nos hacen preguntas permanentes. Bueno, ¿cuál es la importancia del Tribunal Penal Internacional? Bueno, el Tribunal Penal Internacional, ustedes saben bien que juzga 4 tipos de delitos, ¿no? Hay 4 crímenes internacionales establecidos por el Tribunal Penal Internacional. ¿Cuáles son? Ustedes lo saben muy bien. El crimen de agresión, el crimen de agresión está el crimen de genocidio, ¿sí? Genocidio, agresión, y hay un listado que se comprende lo que se llama crímenes de lesa humanidad y otro listado que comprende los crímenes de guerra. Son 4 crímenes internacionales, pero por ser un tribunal penal, es un tribunal que juzga individuos. Ustedes han estado todos en este proceso de diplomado donde se nos ha hablado mucho de la Corte Interamericana, para aquí, Corte Interamericana, para allá, sentencia de la Corte Interamericana, Comisión Interamericana. Bueno, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana tiene un problema.
Y es que la Corte Interamericana juzga a los estados, no a los individuos, ¿no? Quienes comparecen como responsables por violaciones de derechos humanos de la Convención Americana son los estados. Por ejemplo, el estado de Colombia, el estado de Argentina, el estado X, el estado Y. Como responsable por violación de determinados preceptos y obligaciones establecidas por la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969. Por lo tanto, es una gran limitación, porque ¿qué hace un tribunal internacional de derechos humanos como la Corte Interamericana, o digamos el Tribunal Europeo, que sea? ¿Qué hacen? Lo que hacen es obligar al Estado a reparar a las víctimas. Hasta ahí llega su papel. Sí, condenar al Estado, establecer la responsabilidad del Estado, sentencia de fondo, y ordenarle al Estado que repare a las víctimas, sentencia de reparaciones. ¿Sí? ¿Sí o no? Así lo han visto ustedes a todo lo largo del diplomado. Sin embargo, siempre las personas se preguntan, ven acá, sí, es muy bueno que reparen a las víctimas, pero queremos más. Queremos que juzguen a los responsables individuales que cometieron esos crímenes, a aquellos que fueron responsables de dar la orden para hacer tal cosa o tal otra, ¿sí? O a aquellos incluso que ejecutaron el asesinato o el genocidio, la masacre. Queremos que eso pase. Y entonces ese reclamo, ese clamor por una justicia más efectiva, más eficaz, que llegase a la condena penal, a un castigo penal de los verdaderos responsables, los responsables directos, individuales, es lo que ha perseguido esto que llamamos la Corte Penal Internacional. Pero la Corte Penal Internacional tiene antecedentes de los cuales se nutre. ¿De qué antecedentes se nutre? Ustedes van a tener algunos ejercicios donde hay estas comparaciones, estos análisis. Se nutre, en primer lugar, históricamente hablando, del Tribunal de Nuremberg, 1945. Pero se nutre también de ciertas experiencias y sentencias, sobre todo del Tribunal ad hoc creado para juzgar los crímenes de guerra cometidos en el contexto de la ex Yugoslavia en los 90. Entonces, bueno, ahí que esos tribunales tenían un alcance limitado, eran tribunales, ya les dije al principio, no eran tribunales permanentes para juzgar cierto tipo de responsables, ciertos hechos durante cierto periodo de tiempo, pero no permanentes. El gran logro del Tribunal Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional, o Corte Penal Internacional, la CPI, es que la CPI opera de forma permanente. ¿Qué sucede también? Hay una limitación. La Corte Penal Internacional, al igual que cualquier tribunal de derechos humanos, esto Corte Interamericana, ustedes saben bien que tiene que cumplir con un principio. ¿Cuál es el principio? El principio que se conoce con el nombre de principio de subsidiariedad. Subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados son los primeros que tienen que hacer justicia en su propia jurisdicción. Para cualquier tipo de crimen, crimen de derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes, infracciones al derecho internacional humanitario, como se le llama, etcétera, etcétera. Pero no, una vez que se pruebe, que se demuestre mediante una demanda, una denuncia ante la instancia de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, de que hay un criminal de guerra que está ahí impune, viviendo en su casa, tranquilo, disfrutando de los millones que amasó con crímenes, y se prueba que no hubo la voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones de juzgar a ese criminal de guerra y no hacer nada, está en la impunidad, pues entonces en ese caso la Corte Penal Internacional entraría a procesar el caso, a admitir el caso. Pero mientras no exista una prueba de que no se agotó ese primer nivel, de que el Estado, como dice la Corte Penal Internacional, no quiso o no pudo, si no tiene las condiciones o no hay una voluntad política para hacerlo, pues entonces no puede entrar a actuar la Corte Penal Internacional. Ustedes verán también, esto es una primera dificultad, es esa, porque a veces es muy difícil demostrar la voluntad o la falta de capacidad, vean, no quiso, no pudo, de un Estado para condenar a un actor relevante, individual, por crímenes de guerra, sobre todo porque muchas veces han sido militares de muy alto rango, ¿sí? Generales, etcétera. Estamos hablando de cualquier Pepito de los Palotes, ¿sí? Sino alguien muy importante, con mucho poder.
Entonces, llevarlo a estos tribunales es muy difícil. Esa es una primera dificultad grande, ¿no? Mostrar que efectivamente no hay una voluntad, ¿sí? Ni una capacidad de hacerlo del Estado mismo, la jurisdicción, principio de subsidiariedad. Segundas razones son más de otros problemas adicionales. Es decir, un tribunal penal internacional no puede juzgar a todos los que son responsables de crímenes de guerra. Vamos a poner crímenes de guerra. Hay crímenes de lesa humanidad también, pero no vamos a meternos en este terreno porque está hablando de el tema que ustedes han cogido es todo relacionado con los conflictos armados. Crímenes de guerra. No puede llevarlos a todos. ¿Por qué razón? Porque colapsaría el sistema. Una es que colapsaría el sistema. La segunda, no hay recursos para juzgar a tantas personas. Eso imaginen todo lo que significa en términos de todo el proceso. Además, se volvería un proceso interminable, ¿no? Y a veces la justicia tiene que actuar, sí, no tiene que ser muy rápida, porque se daría una impresión de ser una justicia superficial y amañada, pero tampoco puede extenderse per secula seculorum, porque entonces no hay justicia, no llega, ¿no? Ese es el primer caso. Entonces hay que elegir un número de casos. ¿Cuáles son los casos de que ahí está una limitación también de los tribunales penales internacionales? Tú no vas a juzgar al criminal que mató y masacró y cortó personas en pedazos, estoy siendo muy crudo ahí, pero que lo hizo quien dio la orden, bajo el mando de quién y bajo la permisibilidad de quién. Hay que buscar a los generales y hay que buscar a los responsables políticos de eso. A eso sí es que los que hay que primero juzgar, porque son responsables los que armaron la estructura criminal para que estos otros, que son también criminales, no estoy diciendo que no lo sean, pero no tienen la misma responsabilidad que tienen los altos mandos. Obviamente eso también puede dejar un sinsabor en los pueblos, porque la ira de uno no siempre va contra el máximo responsable que uno no lo conoció nunca, ni lo vio, actuó tras bambalinas, sino va contra aquel que yo vi en mi corregimiento, en mi localidad masacrando a la gente. Entonces ahí hay otra limitación. Entonces ahí viene un problema, cómo seleccionar los casos, bajo qué criterios, bajo qué principios, con qué elementos de juicio. Otro problema. Y el otro problema también es la eficacia de estos tribunales, porque estos tribunales también muchas veces, frente a aquellos casos que ya existen precedentes históricos, ¿sí? Y frente a los cuales hay una jurisprudencia ya sea nacional o internacional, ¿no? Establecida, pues no, muchas veces no los van a admitir tampoco, porque van a buscar los casos que sean paradigmáticos. Hay unos intereses, vea, eso suena horrible lo que voy a decir ahora, pero piensen en esa frase, se dice mucho, que es intereses de la justicia. Uno piensa siempre que la justicia es aquella que no tiene intereses, ¿no? Es desinteresada, ¿no? Es objetiva, ¿no? Pero no, hay unos intereses de la justicia, ¿sí? Y entonces los intereses de la justicia está sentar un precedente nuevo judicial. Es decir, hubo un criminal, Tadic, allá en Yugoslavia, que limpieza étnica, cometió multitud de crímenes, ¿no? Yo no me voy a desgastar volviendo a tomar un caso similar, porque a mí lo que me interesa en el plano internacional es gastar los recursos en aquello que pueda generar un precedente nuevo. Entonces, ve, aquí es donde empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Entonces, ustedes van a ver varias preguntas acá, que son interesantes. ¿En qué contribuye si el Tribunal Penal Internacional contribuye o no contribuye a una mayor eficacia de justicia en tema de derecho internacional humanitario? No, bueno, claro que sí. Pero también uno podría pensar que sí, no, ¿no? Bueno, siendo un poquito más problemáticos nosotros, ¿no? Sí, no, porque a veces puede generar a veces desaliento. ¿Frente a qué? Frente a las expectativas que tienen las víctimas mismas de cara a todos estos problemas. Claro, hasta ahí, ¿no? No sé, no, bueno, en Colombia tenemos también una experiencia, además, 2 minutos, una experiencia interesante. Ustedes saben que Colombia está atravesando en estos momentos un post-conflicto también,
En el año 2016, pues yo creo que, lo digo porque hay un artículo que creo que tiene que ver con el tema, si no me equivoco, si no lo han quitado, esto cambia a veces de un año a otro, ¿no? Pero hay artículos que tienen que ver con la realidad colombiana. Y Colombia en el año 2016 pues hizo unos acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, donde entonces abrió un proceso muy amplio, resultado de los acuerdos en los que se creó una institucionalidad de llamadas de justicia transicional. Pero ¿qué es la justicia transicional? La justicia transicional tiene dos elementos. Es aquella justicia que no se puede aplicar como la ordinaria, porque el país se trata de un país que transita ya sea de un régimen autoritario, dictatorial, a un régimen democrático. Vamos a poner el caso, por ejemplo, en Chile o Argentina, las realidades que pasaron, hubo justicia transicional, o también para transitar de un escenario de guerra, de conflicto armado generalizado a un escenario de paz. Entonces, en el caso de Argentina, tenía que transitar de una dictadura donde todas las instituciones estaban hechas para favorecer la dictadura, ¿sí? A un escenario democrático y donde los actores que negociaron con todo el poder, pues negocian, pero vamos a negociar. Negociar quiere decir yo ganar algo, ¿no? Sí, que no se me lleve a un tribunal y se me castigue, se me meta en una cárcel después. ¿Ve? Esto es problemático. Y también porque la sociedad, cuando sufre un proceso de esto, ustedes saben que es una sociedad dividida, fracturada, no solo por el trauma y el dolor que siempre se habla, sino también por una realidad de partes enfrentadas, que queda dividida la sociedad, intereses, poderes. Entonces se necesita una justicia de transición, pero eso es de autoritarismo a democracia. En el caso de Colombia es de conflicto armado interno a paz, también complicadísimo, porque hay unas complicidades que se tejieron históricamente, hay unas partes, hay partes tomadas, hay versiones distintas de lo que ocurrió en el conflicto colombiano, muy diferentes, muy encontradas. Y entonces, ¿cuál fue la fórmula nuestra? ¿No? La fórmula nuestra adoptada en el marco ese fue una institucionalidad en la que se creó, por ejemplo, se creó una comisión de la verdad para escuchar las narrativas sobre y las verdades no dichas sobre el conflicto desde los diferentes actores y partícipes, víctimas, etcétera, que ya rindió su informe y se creó algo que se llama Justicia Especial para la Paz, que es una justicia de transición también, donde el modelo no es un modelo punitivo, ¿no? Sino es un modelo restaurativo. Eso ha generado las mayores, ustedes no pueden imaginarse, las mayores controversias. Porque todo el mundo espera un castigo, ver al criminal tras la cárcel, pero usted no le puede ver tras la cárcel porque si no, no va a colaborar igual, no colabora, o sigue alzado en armas. Entonces, el modelo restaurativo es un modelo también retributivo de justicia, retributivo, pero que no retribuye castigo por crímenes, sino que es restauración del daño, restaurar el daño en la víctima, ¿sí? En un proceso de justicia. Sí, el infractor, el criminal, no va a una cárcel, sino que rinde una declaratoria ante el tribunal y ese mismo proceso, ese mismo establecimiento de responsabilidad ya es parte de un proceso de reparación para la víctima, también hay un compromiso en restauración, con muchas medidas de restaurar el daño en las comunidades. Me explico hasta ahí, ¿no? Porque no hay otra forma. Ahí también, ahí de qué tipo de justicia estamos hablando, un tipo de justicia. Mi pregunta era como que usted estaba hablando de la justicia restaurativa, ¿no? Del daño. Ah, sí, Yo pensaba, perfecto, justicia restaurativa. ¿de qué manera? Entonces voy a tener que leer ese informe porque ¿de qué manera se puede establecer esa justicia restaurativa? Vea, eso es bien interesante. La justicia restaurativa ahí están los mecanismos, ¿no? Hay que leer los informes de la JEP, lo que está rindiendo la JEP en cada caso, ¿no? Lo llamamos JEP por la sigla, es Justicia Especial para la Paz, JEP, ¿no? Obviamente, ahí se trata de muchos aspectos, que son aspectos sobre todo que tienen que ver también con una parte restaurativa, por Dios, sin duda alguna, es que la víctima comparezca ante el propio criminal y cuente toda la verdad de lo ocurrido y cuente cómo se la maltrató. Ahí hay un momento sin duda alguna de catarsis, que muchas veces en los procesos penales desaparece.
Desaparece porque aunque comparece también la víctima y hay un abogado de por medio, un apoderado, etcétera, no es lo mismo que el relato vivo de lo que sufrió. Y ese es un momento muy importante. Hay una participación de la comunidad también, de las comunidades afectadas, porque yo creo que algo que pasa con el proceso penal, en sentido tradicional de la palabra, ¿no? De castigo, centrado en el castigo del victimario, es que muchas veces no se tiene en cuenta que el daño del criminal no fue solamente contra unos individuos, las víctimas directas, sino que hay un daño muy profundo a una comunidad, sobre todo a una organización. Ustedes saben, bueno, yo creo que todos sabemos, en América Latina lo hemos vivido de una manera o de otra, que los grandes crímenes atroces que se han cometido han sido para acabar con unas ciertas estructuras sociales, para romper tejidos comunitarios, para dañar, bueno, desde el tejido familiar hasta el tejido comunitario organizacional de base, ¿no? En el cual los victimarios lo que hicieron fue intimidar y romperlo. Bueno, hemos sido víctimas, para decirlo de manera clara, de un terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado eso es lo que busca, destruir la base de tejido comunitario, destruir los proyectos sociales. Y entonces, bueno, yo creo que lo restaurativo ahí tiene mucho más sentido que lo penal propiamente como castigo, entendido como castigo, porque recupera esa voz del daño que eso ha hecho sobre los tejidos sociales. Pues yo le llamo tejidos sociales, ¿no? Tejidos comunitarios, pero también son organizaciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes saben, bueno, en Colombia hubo un exterminio sistemático contra un partido político, que fue la Unión Patriótica, que fue un grupo, fue un resultado de una desmovilización de actores armados que se integraron a la vida política como civiles, y los fueron exterminando uno por uno, ¿sí? Uno por uno. Así, ¿no? De forma brutal. Y entonces acabaron con un partido político. O sea, ahí no se trata de una comunidad en el sentido tradicional de la palabra, hecha de hilos de comunidad propiamente tal, ¿no? Sino una organización política, con un proyecto político, con un proyecto de cambio, ¿no? Y entonces a todos los desaparecieron, a todos los desaparecían y los mataban. Entonces la cuestión ahí es cómo recuperar eso, ¿no? Cómo recuperar ese tejido nuevo. Eso es un tema restaurativo. Con llevarme al criminal a la cárcel a que pague la vida, no estoy restituyendo el bien, ¿no? El tejido que se destruyó, no estoy restaurando el tejido. Y entonces un poco, bueno, ahí hay mucho, todo el proceso de la JEP es sumamente complejo porque ahí participan muchos psicólogos sociales con diferentes enfoques, participan los mismos actores políticos y demás. Entonces yo creo que esto es, hay que ver los informes, cuáles han sido, ahí hay como decir, un caudal de experiencias muy interesante, ¿no? Eso, Viviana, no sé, ahí eso es lo que... O sea, tengo muchas preguntas, pero vamos a dejarlas para el foro. Para el foro sería muy interesante. Bueno, lamentablemente esto es un espacio muy limitado, pero bueno, es para que nos conozcamos principalmente. Yo creo que el gran valor es que ustedes ya saben que tienen a esta persona detrás ahí, este viejito ahí sentado ahí detrás de un computador, que les puede colaborar, que está en la mejor disposición de servirles, que le es muy grato siempre escucharle sus apreciaciones y también cuando, yo no sé si ahí en la plataforma debieran crear así como un mecanismo de que uno también pudiera, como en los chats ahora, que uno graba voz, ¿no? Para no tener que escribir tanto, porque yo creo que este tema genera a lo largo de las lecturas que vamos teniendo, va a generar como algunas preguntas interesantes o algunos comentarios o algunas comparaciones. Bueno, ahora Viviana se interesó, parece mucho, mucho por el tema colombiano, cómo están haciendo esto de restaurar, ¿no? De reemplazar una justicia estrictamente penal basada en el castigo, una justicia especial que está basada en un modelo restaurativo de justicia, ¿no? Entonces es muy interesante. Bueno, creo que aquí no hay espacio para hablar tanto de este tema, pero ya cuando estén las lecturas ahí a la mano y los temas que es propio, pues se puede discutir más esto. Y de pronto escribir grandes textos y eso no, sino poder conversar un poco a través de esa vía, ¿no? Sí. No sé, yo dejaría mi charla acá, porque no sé si hay alguna otra pregunta de parte de ustedes. Profe, mi pregunta iba dada en el sentido de que entiendo entonces que está la Corte Penal Internacional y hay tribunales penales internacionales,
porque entiendo que son poquitos. Pero mi Sí. pregunta es, entendiendo que regulan materias distintas, porque en definitiva la Corte es como el vínculo entre estados y los tribunales es en relación a los individuos propiamente tal que lo generan, ¿esto no es una doble instancia? A ver, me explico si me escuchas, Natalie, ¿no? Cuando yo hablé de tribunales penales internacionales, me refiero a los antecedentes de lo que esto que llamamos hoy Corte Penal Internacional, que fueron unos tribunales que fueron creados para juzgar crímenes de guerra en situaciones de conflicto muy terribles, por ejemplo, como fue la de Yugoslavia, ¿sí? En los 90, como fue el genocidio en Ruanda, eh, o antes lo del Tribunal de Nuremberg, ¿no? El genocidio nazi. Entonces, digamos, se crearon tribunales, pero fueron creados, no existía la figura de Tribunal Penal Internacional permanente, no había una corte penal permanente para hacer esto, ¿no? Sino se crearon solo para juzgar a los criminales ante unas situaciones muy extremas, pero que tenían un alcance muy limitado, como dije. Para eso, en el caso del Tribunal de Nuremberg, para juzgar a los criminales del régimen nacional socialista que eran responsables por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Ahí fue donde se usó por primera vez en un tribunal el concepto de crimen de lesa humanidad, ¿no? Ahí, ¿no? Después, otros tribunales para casos inéditos, como fue el de la ex Yugoslavia, como fue en Ruanda. Vamos a poner esos ejemplos, ¿no? Ha habido otros, ¿no? Pero han sido circunstanciales. ¿Sí? Ad hoc quiere decir circunstanciales, circunscritos a una situación específica, a unos actores específicos. El problema es que este tribunal penal nuevo, la Corte Penal Internacional que existe desde el año 2002, que creada desde el 98, es una corte que sí va a operar de forma permanente para cualquier caso de genocidio, se supone, ¿no? Cualquier caso de agresión, cualquier caso de crímenes contra la humanidad, cualquier caso de crímenes de guerra, ¿no? De aquí en adelante, desde que existe, ¿no? Es así, ¿no? Ahora bien, el principio de subsidiariedad que yo hablaba, ¿no? Este tribunal solamente entra a actuar allí o juzga casos, individuos que hayan cometido genocidio, individuos que hayan cometido vinculados a crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, solo cuando se pruebe que estos individuos, los estados bajo cuya jurisdicción ellos están, ¿sí? Vamos a poner un colombiano criminal de guerra que está aquí en Colombia y Colombia nunca lo juzgó, ni se presentó a esto de la JEP, no hizo nada, es un criminal de guerra, no hizo nada y hay una demanda y se muestra que no hubo la voluntad del Estado por juzgarlo, ni tampoco se pudo, pues entonces ahí entraría a operar la Corte Penal Internacional, ¿sí? Admitiría el caso, ¿sí? Digamos que ese es el punto, ¿no? Pero claro, el deber primero de juzgar a los criminales de guerra es de cada estado. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Por lo siguiente, muy sencillo. Si yo tengo en mi país un ejército, el ejército no es una banda supongo que el ejército no sea una banda de bandidos y atracadores y asesinos. Uno supone que no. Uno supone que son un cuerpo para defendernos a nosotros. Tienen unas reglas, tienen una disciplina, tienen una ética. Por algo tienen el monopolio legítimo sobre la fuerza. Entonces, el primero que tiene que juzgar a un militar cuando comete crímenes en un contexto de conflicto armado o cualquier otro crimen, es el propio ejército o el propio país, un tribunal del propio país. Es el que tiene el primer deber, porque hay un mandato constitucional. Tiene que juzgarlo. Ahora, si no lo hace, quiere decir que hubo impunidad, pues ahí entraría a operar la Corte Penal Internacional, la instancia de la Corte Penal Internacional, que es la instancia que opera allí donde se prueba que hay una impunidad flagrante, pero que esa impunidad obedece a una falta de voluntad política y a una falta de condiciones para hacerlo. No sé si me logro explicar ahí, no sé. Esa era tu pregunta, Natalie, pero no sé si... Me quedó completamente claro. En delante tenía una mazamorra en la cabeza, ahora ya me quedó, ese claro. es el punto, claro. Que te digo, Natalie, no es tampoco ahora, porque yo creo que también tenemos muchas expectativas, eso es lo que ¿no? Abrigamos muchas expectativas contra todos estos mecanismos, son excelentes, pero es que eso no es todo tampoco, ¿no? Tampoco nos arrodillemos hasta ellos y los, ay, Corte Penal Internacional, porque tampoco son eso, ¿no? No son tan eficaces,
la gente, yo veo que hay una expectativa enorme, ¿no? Frente a la eficacia de estos mecanismos, pero en realidad yo mencioné algunas dificultades. Esas dificultades están ahí. Yo creo que el actor principal de todo esto, incluso los padres de la Corte Penal Internacional, no es todo lo que dije. Son personas como ustedes, de la sociedad civil, organizada, que exige con mucha insistencia para que surja algo, ¿no? Para que se haga algo. ¿Por qué? Porque pagamos a los estados, y nuestros estados pagan a las organizaciones internacionales para que hagan algo. Nosotros pagamos para que los estados hagan algo. Y los estados pagan de nuestra contribución para que las organizaciones internacionales también hagan algo. Entonces, somos los encargados nosotros, perdón la expresión, de joder. De joder todo el tiempo. Porque si no lo hacemos, no pasa nada. Entonces, esa es mi lectura, ¿no? Y yo lo veo ahora, estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde hay un cruce de narrativas alrededor de todo lo que está pasando. Vea esto que está pasando ante nuestros ojos. Se está haciendo un genocidio hoy día, ante nuestros ojos, de todo un pueblo, ¿sí? Y nada. Ahora, estoy seguro que si algo mucho menor lo estuviera haciendo, no sé, otro país más chiquito, menos importante para los Estados Unidos, ahí sí todo entraría a operar. Pero veamos que ahí está la actuación de lo que está haciendo Israel y no pasa nada. Ahí está. Entonces, ahí tenemos unas limitaciones enormes, ¿no? Que son políticas principalmente. No jurídicas, ¿no? Las normas están, pero sí políticas. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Mucho gusto, buena tarde. Pues en el tema de la clase del día de hoy, pues creo que es un tema bastante profundo, amplio. Pues yo soy de Guatemala y creo que el país pues ya ha tenido contextos en el tema del conflicto armado y pues yo puedo pues reflexionar, ¿verdad? Que el derecho internacional pues de una u otra forma pues ampara a la población y de cierta medida lo podría ver, ¿verdad? Como un ente o como una ayuda que en situaciones específicas nos puede apoyar, ¿verdad? Que como le digo, pues no conozco mucho del tema, pues es algo nuevo para mí, pero creo que pues en el transcurso de las lecturas pues podré ir aprendiendo un poquito más, pero podría platicarles esto, ¿verdad? A nivel general, en el tema del diplomado, pues considero que ha abierto bastante mi forma de pensar en el tema de derechos humanos. Considero que es un tema muy importante y siento que pues Guatemala pues tiene varios desafíos para cumplir en este tema y pues en la carrera o en mi rol que desempeño como trabajadora social pues creo que ha ampliado bastante mis conocimientos y creo que también está en mí seguir formándome y poder hacer valer estos derechos y poder inculcar estos derechos también en otras personas para lograr la equidad, una vida justa en la población. Gracias. Bueno, solo compartir lo que usted denominó que esto es un problema contrafáctico. En el fondo uno dice esto, nadie lo cumple. Y efectivamente queda como la sensación de que la única condena es moral. Y quería hacer una consulta además sobre las evaluaciones. Estuve viendo el sistema y entiendo que hay tareas calificadas, pero que son de cierta manera optativas, porque hay una que dice ensayo objetivo 1 y otra objetivo 2, y ahí permiten que uno elija uno de los... Ah, ya, entonces no es igual a las otras modalidades que hemos tenido. No es igual. Lo diseñaron, sí, perdóneme ahí, sí, Sharon, tienes mucha razón, y bueno que hayas preguntado eso, a mí se me escapó, no hablé nada de lo metodológico, no hablé nada, la verdad. Se me escaparon estos temas, ¿no? Y son muy importantes. Mira, lo que pasa es que como precisamente este es un tema tan amplio, lo que se quiso hacer fue, y además toca diferentes realidades. Bueno, ahora mismo lo que dijo Mariana habló del conflicto
en Centroamérica, ¿no? Lo que vivió Guatemala también durante muchos años, creo muy interesante. Entonces sabemos que hay muchas perspectivas. Entonces lo que hicimos en este tema, en el diseño, ¿no? Los que diseñaron el tema, yo no fui el diseñador, pero bueno, conozco a algunos de los que estuvieron ahí. Ellos lo que dieron la opción fue de los ejercicios escritos dividirlo en dos objetivos, ¿no? Como ellos se dieron cuenta que habían objetivos importantes que se podían cumplir cada uno de los aspectos del módulo, ¿no? Entonces dieron la posibilidad de que los estudiantes pudieran elegir entre un objetivo u otro, ¿sí? Bueno, yo quiero hacer más énfasis, no sé, voy a poner un ejemplo, no es eso, ahora no me acuerdo muy bien de todo, no tengo presente toda la materia, pero lo que decían ellos, por ejemplo, bueno, no sé, si a mí me interesa más, porque trabajo con personal médico, me interesa ver más el tema de los heridos y enfermos en combate y la acción humanitaria, ellos pues hay un objetivo que tiene que ver con eso, pues yo escojo eso y lo desarrollo más, pero si me interesa más conocer el tratamiento de los prisioneros de guerra, porque trabajo en una cárcel y este tema me puede enriquecer en mi trabajo, pues escojo ese objetivo, ¿no? Escoger uno de los dos objetivos. No hay que trabajar los dos, uno elige un objetivo y entonces cada objetivo que aparece ahí tiene 1, 2, 3 preguntas, ¿no? Que uno desarrolla argumentativamente, pero que tienen que ver con ese objetivo. Digamos, son los temas, lo que es optativo ahí, digamos, la actividad es calificada, es obligatoria, pero es optativo elegir qué ejercicio escojo, uno basado en el objetivo 1 o uno basado en el objetivo 2, que sea más de mi interés, porque yo creo que eso es muy importante también. Estos temas son tan amplios que tampoco es necesario que uno se interese por todos los temas porque no lo acaba de abarcar nunca. Entonces, fue otro. Y también hay otros ejercicios que no son calificativos, son opcionales totalmente, no son conducentes a calificación. Pero que yo les aconsejo que si hay una propuesta de lectura o algo, la hagan, y que si hay una propuesta de foro o algo, lo hagan también, participen un poco, porque pueden surgir dudas, inquietudes, que son siempre interesantes, de buen recibo, son de buen recibo tanto para que tiene la inquietud como para mí mismo, como el docente a cargo de la tutoría. Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Quiero ordenarme un poco. Me, me pasa que con estos temas siento que evoco un trauma y que se reactiva cuando se habla de Palestina o de Colombia, o no digamos que no me descompensa, pero me pasa, tengo una sensación emocional de mucho dolor cuando se habla reiteradamente de estos temas, porque usted habla de Yugoslavia y yo estaba estudiando en la universidad en ese tiempo y vi las revistas de las torturas. Entonces, como que tengo asociadas muchas imágenes muy difíciles. Y ahí me emerge lo que usted dijo al principio, ¿no? La racionalidad y la emocionalidad. Y yo sé que a pesar de mi trauma, puedo pensar y acepto estos preceptos y ojalá eh, pudiese, no sé, trabajar con más personas. Yo trabajo a veces con policías, ¿no? Tratando de transmitirle un poco algunas temáticas. Pero es difícil, es muy complejo, porque lo que decía Natalie de lo contrafáctico, y porque tanto yo, que estuve en un lado, como otros que están en otro lugar, el opuesto, también han tenido traumas y también el diálogo que podamos tener tiene que ver con dejar nuestro trauma ahí, trabajarlo en otro espacio y trabajar en pos de algo que es más elevado, que es lo que nos pasó a nosotros. Eso creo que para mí ha sido súper importante de esta clase, ¿no? De por eso tenemos el derecho, por eso tenemos que aprender, ¿no? Porque hay valores universales y la vida de las personas, independientes de donde estén. Eso creo que... Y para mí, este último curso la posibilidad de encontrarnos en este espacio, yo tomé la mención de seguridad humana, ¿no? Y hemos visto una cantidad de temas impresionante. Entonces viene a ser como, claro, algo que yo venía como evitando, la verdad, ¿no? En seguridad humana hay mucho trauma, tiene otra connotación la seguridad ciudadana, etcétera. Pero esto de los crímenes de lesa humanidad ha tenido una repercusión muy fuerte en cómo nosotros nos relacionamos, por lo menos en Chile, ¿no? Y cómo nos seguimos relacionando. Eso quería decir,
como agradecer este espacio y la posibilidad de reflexionar y de comprender cómo se organiza toda esta información. Agradecerle al profesor, también a Lipio, que nos ha acompañado. Me pareció, para terminar con esta clase, digamos, aun cuando vamos a seguir estudiando, creo que ha sido muy, muy importante. Son procesos muy, muy necesarios en nuestra región en general. Así es que agradecer solamente. A ti, gracias, Viviana. Yo creo que, bueno, es una muestra, agradecerle sobre todo por la transparencia, ¿no? De contarnos estas cosas. Yo creo que estos espacios, una dificultad que tiene el diplomado, yo pues, estoy de tutor y hago una crítica, ¿no? Pero es la limitación que tiene el medio, ¿no? De que nos servimos, que trabajamos muy solos y solas desde nuestros espacios personales en la habitación de la casa, donde sea, que hayamos elegido. Y no es como lo presencial donde puede haber un cruce de experiencias, donde uno puede exorcizar un poco, en el buen sentido de la palabra, estas emociones, ¿no? Que a veces son muy fuertes, que es muy probable que todos y todas las tengamos, ¿no? Abrigadas y a veces muy reprimidas, ¿no? Obviamente causa dolor, pues, ¿no? Eso causa una herida, es dolorosa. Entonces las heridas hay que curarlas y la única manera de curarlas es a veces abriéndolas más, ¿no? ¿Sí? Paradójicamente abriéndolas más y abriéndolas al otro y a la otra que nos escucha, ¿no? ¿Sí? Pero entonces agradecerte mucho esta franqueza con la que nos comentas esto de tu experiencia, de tu vida. Invitarte también que, bueno, también este espacio, aunque sea escribir ciertas cosas y eso también nos sirve, ¿no? Para relacionar esto que, como te decía, es que es contrafáctico, es muy demasiado ideal. Hay unas realidades que de todas maneras se ha hecho algo, pero también están nuestras experiencias, ¿no? Y de sentir, que puede usar este medio para hablar de estas cosas también, ¿no? Compartirlas. Muchas gracias, muchísimas gracias, Viviana. Voy con un mensaje muy sencillo que me satisface mucho, bueno, verlas a ustedes aquí. No veo a nadie más, Mariana, Sharon, Natalie, Viviana, agradecerles por estar aquí y por su acompañamiento y por ser la calidad de personas que son. Yo creo que cuando han hablado algo, a pesar de la distancia espacial que hay, uno siente que son personas que sienten esto como un compromiso muy grande, no están buscando un papel, una acreditación nada más, sino que están comprometidas con estos temas, con las realidades de sus entornos. Y no, me llena de mucha emoción, esa es mi palabra que podría dar, me llena de mucha emoción y me hace también mucha ilusión estar con ustedes en este breve espacio, ¿no? Digámoslo así, en el que vamos a estar trabajando juntos en este diplomado. Esas serían mis palabras. No tengo otras. Mucha suerte a todas.